Así que allí estaba yo, con 14 años, mi 1,50 metros, contemplando lo que debía ser el monumento más impresionante de la galaxia a las terribles decisiones de vida. La estación Omega 7 de la Academia Galáctica flotaba en el espacio como una pesadilla de cromo y cristal. Superficies brillantes y ángulos imposibles que te dañan el cerebro si te detienes a mirarla. El folleto la llamaba la principal instalación educativa interespecies. Yo la llamaba el lugar donde los pequeños humanos van a morir. Me llamo Jaque Martínez, y estaba a punto de convertirme en la víctima más reciente de lo que era básicamente Hogwarts. Solo que en lugar de magos, estaba lleno de criaturas capaces de levantar un Honda Civic en press de banca. Mis padres pensaron que asistir a la escuela más prestigiosa de la galaxia formaría el carácter. Tenían razón, si por formar el carácter se referían a aprender a esconderse en lugares cada vez más creativos. La visita de admisión empezó mal y fue cuesta abajo a partir de ahí. Nuestro guía era una alegre criatura manchada llamada Glicken que no paraba de decir cosas como, y aquí es donde los estudiantes de Cristalina almacenan sus capas minerales desprendidas mientras señalaba lo que parecía una pared de diamantes desechados. Todavía lo estaba procesando cuando abrió una taquilla y mencionó con indiferencia, estas están diseñadas para nuestros estudiantes de silicio. Son muy espaciosas. Esa debería haber sido mi primera pista. Para la hora del almuerzo de mi primer día, ya me habían metido en una de esas espaciosas taquillas una pandilla de lo que solo puedo describir como mantis religiosas furiosas con complejos de superioridad. Al parecer, respirar oxígeno en lugar de metano me hacía biológicamente inferior. El mecanismo de la cerradura estaba diseñado para criaturas con apéndices de cristalina, así que pasé 20 minutos intentando abrirlo con una cuchara de la cafetería antes de que un conserje me encontrara. El conserje, por cierto, era una nube de gas consciente que se comunicaba mediante cambios de color. Estoy bastante seguro de que se reía de mí porque no dejaba de parpadear lo que sospechosamente parecía el color universal para un niño humano patético. Entonces vino el incidente del dinero del almuerzo. En la Tierra, los matones te quitan el dinero del almuerzo. Aquí, te quitan el dinero del almuerzo en créditos galácticos, el fondo de transporte de emergencia en CEPR y chips de cristal, y la asignación de comunicación en duquets cuánticos. Ni siquiera sabía que tenía patos cuánticos hasta que alguien con demasiados dientes y poca guía moral me explicó su nueva estructura de propiedad. Pero lo realmente impactante fue el incidente del papeleo. Verán, mi madre es lo que podríamos llamar caritativamente meticulosa con la documentación. Había llenado aproximadamente 17,000 formularios para que yo entrara aquí, incluyendo una autorización para animales de apoyo emocional que, de alguna manera, había conseguido que aprobara la burocracia más sobrecargada y descafeinada de la galaxia. El formulario solicitaba un pequeño animal de compañía para estabilidad psicológica y regulación emocional. Mamá había escrito tejón de miel con su pulcra letra y lo había entregado junto con un informe médico de nuestro médico de cabecera que explicaba cómo Buster me había ayudado con mi ansiedad y mis dificultades de adaptación, lo cual era técnicamente cierto si se consideraba que tenía un tejón de miel de mi lado, una forma de controlar la ansiedad. Al parecer, los administradores alienígenas habían visto pequeños mamíferos terrestres y apoyo emocional, y lo aprobaron en menos de lo que se podría decir incidente diplomático interespecies. Probablemente nunca habían oído hablar de los tejones de miel. La mayoría de los humanos no habían oído hablar de los tejones de miel hasta que se hicieron famosos en Internet por ser el dedo medio de la naturaleza al concepto de autoconservación. Así que ahí estaba yo, 3 días después de mi educación galáctica, con el ego herido y varios moretones de verdad, cuando recibí el mensaje de que mi animal de apoyo emocional había pasado la cuarentena y estaba listo para ser recogido. Casi me sentí mal por lo que estaba a punto de pasar en este lugar. Casi. Pero primero, déjenme presentarles la razón por la que necesitaba apoyo emocional en primer lugar. Se llamaba Cracks. E imaginen qué pasaría si un tiranosaurio Rex fuera a la escuela de negocios, desarrollara problemas de control de la ira y decidiera que el instituto era el lugar perfecto para superar sus problemas con su padre.
Crack medía 3,6 kilogramos sobre sus patas traseras, que era su posición preferida porque le permitía, literalmente, mirar a los demás por encima del hombro. Sus escamas eran de un precioso tono verde de te voy a acabar, y sus dientes estaban dispuestos en lo que generosamente podría llamarse una sonrisa, si nunca antes habían visto una sonrisa y alguien les había descrito una muy mal. Era un sororido, que era básicamente la forma en que la galaxia decía: tomamos tus peores pesadillas de dinosaurios y les dimos pulgares oponibles en una educación universitaria. El tipo dominaba la escuela mediante una combinación de violencia casual y guerra psicológica que habría impresionado a un caudillo medieval. Lo vi recoger a un estudiante cefrino, que era básicamente una formación de cristal andante, y usarlo como rascador de espaldas. El cefarano le había dado las gracias después. Ese era el tipo de dominio con el que nos enfrentábamos. Prax no trabajaba solo, por supuesto. Tenía lo que me gusta llamar los gemelos del terror, aunque en realidad no eran gemelos ni siquiera de la misma especie. Primero estaba Sylph, una nebulosa que parecía como si alguien hubiera inflado una medusa y le hubiera enseñado a flotar amenazadoramente. Sylph proporcionaba apoyo aéreo, flotando literalmente sobre los enfrentamientos y lanzando lo que solo puedo suponer que eran insultos nebulares sobre las víctimas de cracks. El software de traducción no pudo procesar la mayor parte de lo que decía Sylph, pero el tono se oía con total claridad. Luego estaba Mordak. Y quiero que entiendas que cuando digo que este tipo era como una roca, quiero decir que estaba hecho de rocas. Era un Ltoid de clase granito, lo que significaba que era esencialmente una formación geológica andante con un problema de actitud. Sirvió como músculo de cracks a pesar de que Ciarei ya era de 3,6 metros de puro músculo con una especialización en sociología. Había probado todas las soluciones humanas del libro. Razonar no funcionaba porque la idea de cracks del debate era ver cuántas falacias lógicas podía cometer mientras te usaba como una pelota antiestrés. Esconderse era imposible cuando la mitad del alumnado intentaba congraciarse con él o estaba demasiado aterrorizado para ayudar. Intenté formar una alianza con otras víctimas, pero resultó que la mayoría de las especies tenían sus propias versiones de cada criatura cuando se trataba de un carnívoro de 3,6 metros. El punto de quiebre llegó en mi cuarto día cuando Cracks decidió que mi almuerzo parecía particularmente apetitoso. Ahora bien, la comida humana aparentemente era considerada un manjar en algunas partes de la galaxia, lo que descubrí cuando Cracks agarró mi sándwich de mantequilla de maní y lo examinó como si fuera una especie de artefacto exótico. Un humano diminuto trae comida diminuta para problemas diminutos, dijo, con la voz como grava en una licuadora. Probablemente corrigieron la traducción para mi beneficio. Cometí el error de intentar explicar que el sándwich estaba preparado específicamente para las necesidades dietéticas humanas y que compartir comida entre especies podía causar problemas digestivos. La respuesta de Crack fue comérselo entero de un bocado y luego darme una palmadita en la cabeza tan fuerte que me provocó una leve conmoción cerebral. Fue entonces cuando decidí que la resolución tradicional de conflictos estaba descartada. Era hora de resolver problemas al estilo terrestre. De esos que vienen con garras, actitud y un absoluto desprecio por el orden social establecido. Porque en aproximadamente 18 horas, mi madre iba a llegar con Buster. Y Buster nunca se había encontrado con un problema que no pudiera resolver mediante una negociación agresiva y mordiscos estratégicos. Pasé esa noche en mi dormitorio escribiendo lo que creía que podría ser mi último testamento e intentando averiguar cómo advertir a toda una estación espacial de que estaban a punto de encontrar la horma de su zapato en un paquete de 14 kilos de furia concentrada. Mi madre llegó a la mañana siguiente en una nube de eficiencia burocrática y preocupación maternal. Linda Martínez medía 1,57 metros, puro terror organizacional. El tipo de mujer capaz de negociar tratados de paz y optimizar las cadenas de suministro, asegurándose de que comiera suficientes verduras. De alguna manera, había logrado aprobar rápidamente los protocolos de inmigración de 3 especies diferentes y llevaba lo que parecía suficiente papeleo para deforestar un planeta pequeño. Jaque, cariño,
Traje a Buster, anunció alegremente, como si me hubiera traído un paquete de ayuda en lugar de un psicópata peludo armado. Los oficiales de cuarentena fueron muy amables. No dejaban de decir lo manejable que parecía. Miré el portabebé que sostenía y pude ver a Buster dentro, sentado tranquilamente y mirando a su alrededor con lo que reconocí como su expresión de evaluación. Para cualquiera que no lo conociera, parecía un hurón un poco grande con mala actitud. El pequeño chaleco que llevaba decía animal de apoyo emocional en varios idiomas, incluyendo uno que estaba casi seguro que era el estándar galáctico. Los administradores alienígenas se habían reunido para presenciar esta ocasión trascendental, probablemente esperando algún tipo de ceremonia con una linda mascota terrestre. Allí estaba Din Borak, cuya especie parecía como si alguien hubiera cruzado un pulpo con un archivador. El administrador adjunto Kulex, que parecía un cactus muy educado con ansiedad social, y unos 12 funcionarios más que, al parecer, nunca habían visto documentación terrestre y que se lo tomaban como una expedición antropológica. El papeleo indica que esta criatura proporciona estabilidad emocional, decía el decano Borak, mientras su traductor sonaba como un contable confundido. Pequeño mamífero, domesticado, apto para hábitats cerrados. Quería interrumpir y explicar que los tejones de miel no estaban domesticados, sino que estaban confinados temporalmente, pero mi madre ya estaba empezando a explicar los beneficios terapéuticos de Buster. De alguna manera, había convencido a la comunidad médica terrestre de que Buster me ayudaba con la ansiedad, lo cual era técnicamente cierto, de la misma manera que una bomba nuclear ayuda con los proyectos de renovación urbana. Es muy bueno con los niños, explicaba mamá a los funcionarios alienígenas, cada vez más desconcertados. Muy protector. Tiene un excelente historial resolviendo las dificultades sociales de Jaque. Esto también era técnicamente cierto. El método de Buster para resolver las dificultades sociales solía consistir en eliminar la dificultad para siempre. Pero el papeleo no especificaba la metodología. Los demás estudiantes habían empezado a reunirse para ver al recién llegado. Los rumores corren rápido en una estación espacial cuando el extraño niño humano recibe una mascota. Podía verlos susurrando entre ellos, probablemente apostando sobre cuánto tardaría Krax en convertir a mi animal de apoyo emocional en un juguete para morder. Estaba Nexia, una estudiante de Christine que había sido uno de los objetivos frecuentes de Krax. Su especie se comunicaba mediante la refracción de la luz, y prácticamente brillaba de curiosidad. Grundle, un fungoide que intentó hacerse amigo mío en mi segundo día antes de que Krax dejara claro que la asociación conmigo era perjudicial para la salud. Incluso algunos de los estudiantes mayores habían aparecido, probablemente esperando entretenimiento. ¿Podemos ver a la criatura terrestre?, preguntó alguien, y me di cuenta con creciente horror de que todos esperaban algún tipo de ceremonia de presentación. Mamá abrió el portabebé con el orgullo de quien revela una obra maestra. Todos, les presento a Buster. Buster apareció con la confianza despreocupada de alguien que nunca se ha encontrado con un problema que no pueda resolver. Estaba a punto de 13 kilos de músculos compactos, pelaje blanco y negro, y una expresión que sugería que estaba calculando rápidamente el nivel de amenaza de todos los presentes. Su pequeño chaleco de apoyo le daba un aspecto oficial e inofensivo, lo cual probablemente era lo más peligroso de toda la situación. Los estudiantes extraterrestres emitían esos arrullos universales que aparentemente trascendían las especies. «Oh, qué pequeño y manejable», dijo alguien. «Qué mamífero terrestre tan pacífico». Vi cómo las orejas de Buster se movían nerviosamente al absorber los sonidos, los olores y la atmósfera general de su nuevo entorno. Su expresión era la misma que tenía justo antes de eliminar a una familia de mapaches que cometió el error de interponerse entre él y su plato de comida. Era la mirada de alguien que estaba llevando a cabo una adquisición hostil. «Es tan mono», decía Nexia, mientras su estructura cristalina refractaba la luz en lo que reconocí como la versión de deleite de su especie. Fue entonces cuando vi grietas acercándose entre la multitud y se me heló la sangre.
El grandote sonreía con esa sonrisa aterradora suya, probablemente viendo una oportunidad para establecer su dominio amenazando a mí. Patético roedor terrestre frente a todo el personal administrativo. Jaque, niño humano, retumbó Cracks, con esa amenaza casual que había llegado a temer. Veo que trajiste a una pequeña criatura terrestre para protegerte. ¡Qué gracioso! Intenté llamar la atención de Buster para indicarle de alguna manera que ahora sería un buen momento para volver al transportín y fingir ser una mascota normal. Pero Buster ya estaba observando a Cracks con la intensidad concentrada de alguien que acaba de identificar al depredador alfa en la habitación y está tomando decisiones profesionales en consecuencia. Muy pequeño, continuó Cracks, extendiendo una enorme mano con garras hacia Buster. Me pregunto a qué sabrá una pequeña criatura terrestre. Y ese, damas y caballeros, fue el momento exacto en que la estación Omega 7 de la Academia Galáctica se enteró de por qué los tejones de miel estaban prohibidos en la mayoría de los planetas civilizados. Lo que sucedió después se desarrolló con la hermosa y terrible precisión de un desastre natural. ¿Recuerdan ese momento en las viejas películas de la Tierra donde todo queda en silencio justo antes de que llegue el tornado? Eso fue exactamente lo que sucedió cuando Cracks se acercó a Buster. Toda la multitud se quedó en silencio. No solo silencio, sino ese silencio especial, ese tipo de silencio que se produce cuando todas las criaturas vivientes en un radio de 3 metros se dan cuenta simultáneamente de que están a punto de presenciar algo que requerirá terapia después. Buster miró hacia arriba, al ver la garra de Cracks acercándose, con el tipo de interés casual que se muestra en un programa de televisión medianamente entretenido. Inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado, y juro que pude ver el momento exacto en que decidió que este dinosaurio de 3,6 metros estaba a punto de convertirse en una experiencia de aprendizaje para todos los involucrados. Quizás deberíamos, comencé a decir, porque aunque Cracks era un matón psicópata que me había hecho la vida imposible, en realidad no quería verlo convertirse en material educativo por 14 kilos de violencia concentrada. Demasiado tarde. La garra de Prey hizo contacto con la cabeza de Buster, probablemente con la intención de hacerme esa palmadita condescendiente. En cambio, lo que sucedió fue que Buster se puso en movimiento como una mina terrestre peluda con problemas de anclaje. Lo primero que hay que entender sobre los tejones de miel es que no tienen una respuesta de lucha o huida. Tienen una respuesta de lucha o respuesta de lucha más dura. Lo segundo que debes entender es que están construidos como la respuesta de la naturaleza a la pregunta, ¿y si un Wolverine estuviera más enojado y le importara menos su seguridad personal? Buster se abalanzó sobre la mano de Cracks con el entusiasmo de alguien que se siente personalmente insultado por la idea de ser tocado sin permiso. Sus dientes encontraron asidero en algún lugar entre la muñeca y el codo de Cracks. Y de repente, el depredador más temido de la escuela emitió sonidos que nunca antes había oído y que esperaba no volver a oír. ¿Qué es esta criatura?, rugió Cracks, intentando zafarse de Buster. Este fue su primer error, porque sacudir a un tejón de miel es como intentar apagar un incendio con periódicos empapados en gasolina. La respuesta de Buster fue trepar más arriba por el brazo de Cracks, usando sus garras para agarrarse, y dejando lo que parecían pequeñas vías de tren en las escamas. El sonido era como si alguien arrastrara un tenedor por la pizarra más grande del mundo, y todos los estudiantes cercanos emitían el equivalente a jadeos de horror de su especie. Jaque, quizás deberías llamar a tu animal, sugirió Dimborax con la calma forzada que indicaba que estaba a unos 3 segundos de un colapso nervioso. No se puede llamar a un tejón de miel, expliqué, observando fascinado cómo Buster se posicionaba firmemente sobre el hombro de Kra e iniciaba lo que solo podía describirse como una resolución agresiva de conflictos. En realidad, no hacen peticiones. Hacen adquisiciones hostiles. Pra daba vueltas en círculos, intentando desalojar a su inesperado pasajero, mientras Buster se aferraba con la determinación de quien nunca ha oído la frase causa perdida. Las garras del gran Zorreed arañaban su propio hombro. Pero los tejones de miel son como tanques peludos, y Buster se quedaba quieto. Quítatelo, bramó Cracks. Y me di cuenta,
con una especie de asombro distante, de que era la primera vez que percibía miedo en su voz. Fue entonces cuando Sylph decidió ayudar, lo cual fue el segundo error. En lo que rápidamente se estaba convirtiendo en una clase magistral de malas decisiones, la nebulosa descendió flotando desde su posición habitual y extendió uno de sus tentáculos hacia Buster. La reacción de Buster fue inmediata y educativa. Sin soltar las grietas, se giró y agarró el apéndice de Sylph con sus patas libres. El sonido que emitió Sylph fue como el de un globo que, de alguna manera, también gritaba. Ahora teníamos un dinosaurio de 3,6 metros con un tejón de miel en el hombro conectado a una medusa flotante que emitía sonidos que probablemente violaban varias ordenanzas de ruido. Giraban por el área administrativa como la atracción de feria más violenta de la galaxia. Mord, demostrando una lealtad admirable en cualquier otra situación, decidió que era el momento perfecto para abalanzarse sobre el alevín. Media tonelada de granito andante se dirigió con estruendo hacia el caos giratorio, probablemente planeando agarrar a Buster y acabar con esto rápidamente. Buster lo vio venir y tomó una decisión táctica que probablemente se estudiará en las guerras de generaciones futuras. Soltó a Krax y a Sylph simultáneamente, se lanzó directamente al rostro de Mordak y comenzó lo que solo podría describir como una ofensiva agresiva. El sonido de garras sobre la roca resonó por la estación mientras Buster demostraba que las formaciones geológicas eran solo otro tipo de terreno por conquistar. Mordak se tambaleaba, blandiendo sus enormes puños de piedra contra algo demasiado pequeño, demasiado rápido y demasiado furioso para alcanzarlo. Para entonces, la seguridad de la estación había llegado. 5 especies diferentes de guardias armados rodeaban el caos. Armas desenfundadas, intentando averiguar cómo detener a un mamífero de 14 kilos que estaba rediseñando la estructura facial de un litoide. Las armas aturdidoras son ineficaces, informó uno de los guardias. La criatura parece inmune a los protocolos estándar de pacificación. Evie intentó pedirle amablemente que se detuviera, sugirió otro guardia. Casi me dio pena por ellos. Allí estaban, profesionales entrenados con tecnología avanzada y años de experiencia, completamente desconcertados por lo que era esencialmente una comadreja enfadada con problemas de compromiso. La pelea, si es que así se le puede llamar, duró aproximadamente 4 minutos más. Buster se abrió paso sistemáticamente entre los 3 miembros de la banda de Krax, dejándolos en diversos estados de derrota y desconcierto. Krax estaba acurrucado en un rincón, con marcas de garras y lo que parecía ser un ego gravemente dañado. Sylph estaba desinflado como un globo pinchado, emitiendo tristes silbidos. Morag parecía como si alguien lo hubiera usado para practicar escalada, lo cual, técnicamente hablando, era cierto. Finalmente, Buster se sentó en medio del área administrativa, se lamió las patas y miró a su alrededor con la expresión satisfecha de quien acaba de completar con éxito una adquisición hostil de una pequeña empresa. El silencio que siguió fue el tipo de calma que se produce después de los desastres naturales, cuando todos intentan procesar lo que acaban de presenciar y decidir si necesitan actualizar sus pólizas de seguro. Bueno, dijo mi madre alegremente, aparentemente completamente imperturbable ante el hecho de que el animal de apoyo emocional de su hijo acababa de desmantelar a 3 depredadores ápice delante de toda la administración escolar. Creo que Buster encajará a la perfección. Las consecuencias de lo que los informes de incidentes de la estación clasificarían como el incidente del tejón de miel fueron como ver cómo todo un ecosistema se reorganizaba en torno a un nuevo superdepredador. Y el nuevo superdepredador estaba sentado en el suelo de mi dormitorio, limpiándose metódicamente las garras y con aspecto sumamente satisfecho de sí mismo. Pra pasó 3 días en la enfermería, no porque sus heridas fueran mortales, sino porque el director médico de la estación, un empático de la clase de sanación llamado Doctor Bienestar, insistió en que necesitaba tiempo para procesar el trauma psicológico de ser dominado por una criatura de un tamaño 120 veces mayor. El informe médico, que de alguna manera se filtró a todo el alumnado, incluía la frase,
daños no predecible en la autoestima de los sujetos y se recomienda terapia prolongada para la crisis de identidad del superdepredador. La noticia de la actuación de Buster se extendió por la estación más rápido que un virus informático escrito por adolescentes furiosos. En cuestión de horas, pasé de ser ese niño humano raro que acaba encerrado en taquillas al tipo con la mascota demoníaca que puso fin al sórdido reinado de terror. La transformación en el trato que me dieron los demás estudiantes fue como ver un documental sobre la naturaleza en avance rápido. Nexia fue la primera en acercarse al día siguiente del incidente. Me encontró en la biblioteca, donde intentaba ponerme al día con la tarea de xenobiología mientras Buster dormía la siesta bajo un rayo de sol artificial. Jaque Martínez, dijo, mientras su cristal y su estructura refractaban la luz con lo que yo había aprendido que era emoción. Tu criatura compañera muestra una eficacia de combate sin precedentes para su tamaño. Sí, Buster es bastante bueno resolviendo conflictos, respondí, mientras observaba cómo varios estudiantes que habían estado estudiando en silencio recogían sus materiales y se movían a otras mesas. Al parecer, incluso un Oneyer dormido tenía un radio de intimidación. He sido víctima de los protocolos de intimidación de las grietas durante 2,3 ciclos académicos, continuó Nexia, mientras sus patrones de luz cambiaban a lo que reconocí como gratitud. Tu criatura ha eliminado este problema con un 98,7% de eficacia. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo maravilloso estaba sucediendo. Por toda la biblioteca, los estudiantes que habían estado viviendo bajo el régimen de terror de Crack se erguían, establecían contacto visual y hablaban entre ellos en lugar de comunicarse en susurros temerosos. Grundle, el fúngico, se acercó después. Su forma de hongo prácticamente vibraba de emoción. Jaque, mi amigo Espora, tu feroz compañero, ha creado lo que mi especie llama un vacío de dominio. El anterior alfa ha sido desafiado decisivamente y se le ha encontrado deficiente. Esto no tiene precedentes en la dinámica social de la estación. Durante los siguientes días, observé cómo toda la estructura social de la escuela se reorganizaba en torno al hecho de que el mayor matón de la galaxia había sido derrotado por lo que parecía una mascota un poco gruñona. Las antiguas víctimas no solo caminaban con más erección. Estaban formando grupos de estudio, creando clubes, en general, actuando como personas en lugar de como animales de presa. El cambio más drástico se produjo en la cafetería. Durante meses, el almuerzo había sido una danza de sumisión cuidadosamente coreografiada, en la que todos intentaban evitar la atención de Cracks mientras él dominaba la mesa central. Ahora esa misma mesa estaba ocupada por un grupo rotativo de estudiantes de diferentes especies, todos charlando y compartiendo comida como adolescentes normales. Pra, cuando por fin regresó de su baja médica, intentó reclamar su territorio solo una vez. Entró en la cafetería con su habitual arrogancia, vio a Buster sentado tranquilamente junto a mi bandeja de almuerzo e inmediatamente giró hacia una mesa en el rincón más alejado. Toda la sala observó esta retirada táctica en un silencio atónito. Creo que la frase humana es «nuevo sheriff en la ciudad», le susurró Grundle a Nexia, quien resplandeció con lo que estaba casi seguro que era risa. Pero lo realmente entretenido fue ver a los otros estudiantes intentar traer sus propios animales de apoyo emocional a la escuela. Al parecer, media galaxia había estado tomando nota de las lagunas burocráticas de la Tierra. Belix, un estudiante raptoriano, apareció con algo que parecía un dragón en miniatura e insistió en que era para controlar la ansiedad. La criatura inmediatamente entró en una disputa territorial con uno de los drones de limpieza y prendió fuego a un cubo de basura. La administración implementó rápidamente nuevas políticas sobre los compañeros terapéuticos basados en llamas. Un estudiante de cristalina, llamado Prism, trajo lo que afirmaban era un mineral de soporte que resultó ser una formación cristalina semioliente con problemas de abandono. Intentó unirse a los soportes estructurales de la estación y los equipos de ingeniería tuvieron que retirarlo cuando empezó a interferir con los sistemas de soporte vital. El mejor intento fue el de Sylph,
quien aparentemente se había recuperado de su encuentro con Buster y decidió que si los humanos podían traer depredadores a la escuela, él también podía. Apareció con una criatura de consuelo que parecía una mezcla entre medusa y pulpo flotando a su lado en su propia burbuja de atmósfera portátil. Este es mi tentáculo de apoyo emocional, anunció al comité de admisiones. Muy pacífico, muy solidario. El tentáculo duró exactamente 6 horas antes de intentar dominar el sistema de servicio de la cafetería. Buster, quien aparentemente se había autoproclamado la fuerza de paz no oficial de la estación, observó la situación e impartió un breve pero instructivo seminario sobre por qué solo había espacio para un superdepredador en esta escuela. El informe del incidente de ese encuentro fue clasificado, pero los rumores sugerían que se trataba del tentáculo metido en su propia burbuja atmosférica y usado como globo improvisado por un tejón de miel que claramente había estado estudiando técnicas creativas de resolución de problemas. Después de eso, la administración actualizó discretamente las políticas sobre animales de apoyo emocional para incluir una cláusula sobre criaturas que no desafían la jerarquía establecida de mantenimiento de la paz. Todos entendieron que esto significaba no llevar nada que pudiera molestar al tejón de miel de Jaque. El avance más inesperado fue la genuina eficacia de Buster como apoyo emocional. Tener un tejón de miel a tu lado resultó ser increíblemente terapéutico para el manejo de la ansiedad. No porque fuera mimoso o reconfortante en el sentido tradicional, sino porque cuando sabías que 14 kilos de furia concentrada te respaldaban, las presiones sociales normales de la adolescencia de repente parecían mucho menos intimidantes. Mis calificaciones mejoraron. Mi vida social se amplió para incluir amigos de verdad en lugar de solo víctimas. Empecé a participar en las discusiones de clase en lugar de intentar hacerme invisible. Resultó que la confianza era mucho más fácil de desarrollar cuando se contaba con un mamífero armado como refuerzo. Lo mejor fue ver a Buster adaptarse a su nuevo rol como ejecutor no oficial de la estación. Había establecido una rutina diaria de patrullaje, recorriendo los pasillos y zonas comunes con la autoridad despreocupada de quien realiza inspecciones de seguridad. Otros estudiantes asentían respetuosamente a su paso, y él los saludaba con la cortesía profesional que se espera de un sheriff pequeño y muy peligroso. Los incidentes de acoso se redujeron a 0 en toda la estación. No porque hubiera una nueva política o programa de intervención, sino porque todo posible acosador sabía que en algún lugar de la estación había un maricón que se había propuesto mantener el orden mediante negociaciones agresivas. Y lo más hermoso, Buster parecía disfrutar de verdad de su trabajo. Había encontrado su vocación como fuerza de paz en un entorno donde sus habilidades particulares no solo eran útiles, sino esenciales. Era, en el sentido más literal posible, un exitoso animal de apoyo emocional. Simplemente, proporcionaba ese apoyo mediante la intimidación estratégica y la violencia ocasional. 3 meses después del incidente de la cafetería, me di cuenta de que no me habían encerrado en una taquilla, ni me habían robado el dinero del almuerzo, ni me habían amenazado en semanas. Mi ansiedad era menor que desde la primaria. Y por primera vez en mi carrera académica, tenía ganas de ir a clase. Todo gracias a 14 kilos de actitud con un chaleco de animal de apoyo oficial, que resultó ser justo el tipo de apoyo emocional que había necesitado desde siempre. 4 años después, estaba en la plataforma de observación de la estación Omega 7 de la Academia Galáctica, con un birrete de graduación especialmente modificado para adaptarse a la forma de las cabezas humanas, viendo llegar las naves a la ceremonia. Mis padres estaban en algún lugar de ese atasco de vehículos interestelares, probablemente discutiendo con el control de tráfico espacial sobre las normas de aparcamiento en 17 idiomas diferentes. Buster se sentó a mi lado con su propio birrete de graduación, que mi madre había insistido en pedir. A estas alturas, era prácticamente una leyenda en la estación. Los estudiantes de primer año recibieron charlas de orientación que incluían una sección titulada Comprendiendo al mamífero pacificador e interacciones apropiadas con la fauna de las fuerzas de seguridad. El manual ahora incluía una foto a página completa de Buster bajo el encabezado Socios de Seguridad de la Estación. «Sabes», le dije, cuando llegué,
pensé que este lugar me iba a matar. Resulta que solo necesitaba una mejor gestión. Buster emitió ese bufido de satisfacción que indicaba que estaba de acuerdo con mi evaluación de sus habilidades administrativas. Durante los últimos 4 años, había perfeccionado sus técnicas de mantenimiento de la paz, pasando de la violencia inmediata y abrumadora a las exhibiciones estratégicas de fuerza con ocasionales demostraciones educativas. Se había convertido en una especie de orientador con garras y un total desprecio por la cadena de mando. Los cambios en la cultura de la estación habían sido notables de ver desarrollarse a cámara lenta. Lo que empezó como un oneyer resolviendo un problema de acoso escolar se había convertido en una transformación completa de cómo los estudiantes interactuaban entre sí. El acoso escolar no desapareció así como así. Se volvió completamente anticuado. Nadie quería ser la persona que fuera visitada por el mamífero pacificador para corregir su comportamiento. Pero los cambios reales fueron más profundos que el simple cumplimiento basado en el miedo. Los estudiantes que habían pasado años caminando en modo de supervivencia de repente tuvieron la energía mental para concentrarse en el aprendizaje real. Los grupos de estudio florecieron. Se desarrollaron amistades entre especies. El rendimiento académico de toda la estación mejoró drásticamente una vez que nadie gastó su poder de procesamiento en la evaluación de amenazas y la planificación de rutas de escape. Mi propia transformación había sido igual de dramática. El aterrorizado chico de 14 años que había llegado aquí hablando en susurros y tratando de volverse invisible se había convertido en alguien que podía hacer presentaciones ante audiencias de especies mixtas sin sudar frío. Me eligieron miembro del gobierno estudiantil, me uní al club de xenobiología y de alguna manera terminé como editor del boletín de la estación, que ahora presentaba una columna regular llamada Pregúntele al mamífero pacificador, donde se analizaba el comportamiento de Buster para obtener ideas sobre la resolución de conflictos. El boletín se había vuelto tremendamente popular en toda la comunidad académica de la galaxia. Instituciones educativas de 17 sistemas estelares ahora se han suscrito para leer sobre nuestros enfoques innovadores para la gestión de la jerarquía social y estrategias de intervención terapéutica no tradicionales. Había universidades que ofrecían cursos de posgrado en teoría oneyer aplicada y protocolos de resolución de conflictos de pequeños mamíferos. Pero lo que más me enorgullecía no era el reconocimiento académico ni la cultura escolar transformada. Fue observar lo que les pasó a los otros estudiantes que habían sido víctimas cuando llegué por primera vez. Nexia se había convertido en la primera presidenta del Consejo Estudiantil Cristalino de la estación. Su confianza creció hasta que prácticamente ardió con autoridad. Había iniciado un programa de mediación entre pares que tuvo tanto éxito que otras escuelas enviaron delegaciones para estudiar sus métodos. Durante su discurso de aceptación, agradeció específicamente al humano Jaque Martínez y a su compañero Buster por demostrar que el tamaño no está correlacionado con el impacto. Grundle había descubierto un talento para la bioquímica y se dirigía al Instituto Galáctico de Tecnología con una beca completa. Pasó su último año desarrollando lo que llamó esporas de confianza, una especie de terapia psicológica para su especie que ayudó a otros hongos a superar la ansiedad social. Su trabajo de tesis se tituló Del sustrato al éxito, un enfoque micológico para el crecimiento personal y había sido aceptado para su publicación en 3 revistas científicas importantes. Incluso algunos de los antiguos matones habían sufrido transformaciones notables. Al parecer, Morak había tomado su encuentro con Buster como una experiencia de aprendizaje en humildad y había pasado 2 años en lo que su especie llamaba reestructuración filosófica. Estaba fascinado con la teoría de la resolución de conflictos y planeaba estudiar diplomacia entre especies. Su tesis de último año se tituló Cuando los objetos inamovibles se encuentran con fuerzas imparables, un viaje personal en el ajuste de perspectiva. Bueno, Ciarei había tomado un camino diferente. Después de su prolongada estadía en terapia, descubrió que sus problemas de agresión surgían de lo que los psicólogos de Zorid llamaron confusión de identidad del depredador superior. Aparentemente,
Haber sido criado como la cosa más grande y aterradora en cada habitación lo había dejado completamente desprevenido para encuentros con criaturas a las que simplemente no les importaba su ventaja de tamaño. El proceso terapéutico había sido largo y en ocasiones dramático. Pero en nuestro tercer año, había surgido como un reptil completamente diferente. Había encontrado su vocación en los servicios de protección, utilizando sus habilidades naturales de intimidación para defender a los estudiantes más pequeños en lugar de aterrorizarlos. La transformación fue tan completa que lo contrataron como consultor de seguridad por 3 instituciones educativas diferentes que querían implementar sus propios programas reformados de depredadores superiores. En sus tarjetas de presentación se lee: soluciones de seguridad innovadoras. El tamaño importa. La dirección importa más. La ceremonia en sí fue un magnífico espectáculo de cooperación entre especies y eficiencia administrativa. Dimborak, que de alguna manera había sobrevivido a 4 años de cambios políticos inducidos por el tejón, pronunció un discurso sobre la adopción de soluciones inesperadas a problemas persistentes, evitando cuidadosamente el contacto visual directo con Buster. Cuando me llamaron, crucé el escenario para recibir mi diploma. Con Buster trotando a mi lado, su diminuto birrete de graduación ligeramente torcido. Toda la audiencia estalló en lo que solo puedo describir como un aplauso cortés pero entusiasta de docenas de especies diferentes. Alguien en la parte de atrás inició lo que sonó como un cántico de guerra sapiriano, que aparentemente era su versión de aplausos. Pero lo más destacado llegó cuando el decano Borak le entregó a Buster su propio certificado honorífico, reconociendo sus contribuciones excepcionales a la seguridad del campus y sus enfoques innovadores para la gestión de la dinámica social. El Oney Badger aceptó este honor con el porte digno de alguien que siempre supo que estaba destinado a la grandeza, incluso si al resto de nosotros nos había tomado un tiempo alcanzarlo. Después de la ceremonia, mientras familias y amigos se mezclaban en el área de recepción, me encontré en un rincón tranquilo con mi carta de aceptación a la Universidad Galáctica. El paquete estaba repleto de catálogos de cursos e información sobre alojamiento, pero el detalle que me hizo sonreír estaba ahí, en la primera página. Animal de apoyo emocional homologado. Buster Martínez. Estatus de preautorización para residentes del campus. Al parecer, la reputación de Buster le había precedido. La Oficina de Servicios Estudiantiles de la universidad había enviado una carta por separado explicando sus protocolos de alojamiento mejorados para acompañantes terapéuticos de alto impacto y asegurándome que el equipo de seguridad de su campus había sido informado sobre los procedimientos de interacción apropiados con animales de apoyo capaces de hacer cumplir la ley. Le mostré la carta a Buster, quien la examinó con el tipo de interés profesional que uno esperaría de alguien que revisa su siguiente tarea. Luego me miró con una expresión que claramente decía: bueno, por supuesto que me autorizaron previamente. Obviamente estoy calificado. Y fue entonces cuando me di cuenta. La verdadera lección de mi tiempo en la estación Omega 7 de la Academia Galáctica. Es posible que los humanos no sean la especie más grande, más fuerte o tecnológicamente más avanzada de la galaxia. Puede que no tuviéramos una armadura natural, capacidades sensoriales mejoradas o sistemas de armas integrados, pero teníamos algo que resultó ser igual de valioso. Éramos muy buenos haciendo amigos con cosas que eran completamente irrazonables. Teníamos talento para observar las criaturas más inapropiadas de la galaxia y pensar: ¿sabes qué? Eso podría funcionar. La mayoría de las especies vieron un mielero y pensaron que era un animal salvaje peligroso. Los humanos vieron la misma criatura y pensaron en un compañero de apoyo emocional con capacidades agresivas de resolución de conflictos. La mayoría de las especies intentarían contener o evitar algo como Buster. Los humanos llenarían el papeleo para convertirlo legalmente en nuestro problema. Y de alguna manera esa combinación exclusivamente humana de creatividad burocrática y juicio cuestionable había resultado ser exactamente lo que necesitaba el sistema educativo de la galaxia. Mientras observaba a Buster compareciendo ante un grupo de estudiantes de primer año que le preguntaban sobre su carrera en el mantenimiento de la paz,
Me di cuenta de que mi madre había tenido razón todo el tiempo. Realmente me ayudó con mis desafíos de ansiedad y adaptación. Lo acababa de hacer reorganizando toda la estructura social de una institución educativa interestelar y estableciéndose como el consejero vocacional más improbable de la galaxia. La mejor parte es que, según mi paquete de aceptación, la Universidad Galáctica tenía un problema de intimidación que habían estado tratando de resolver durante décadas. Algo sobre una pandilla de litoides de titanio que habían estado haciendo la vida imposible a los estudiantes más pequeños. Miré a Buster, que ahora llevaba su birrete de graduación en lo que solo puedo describir como un ángulo alegre. ¿Listo para tu próxima tarea, socio? Movió la cola una vez y juro que pude verlo calculando las ventajas tácticas de un entorno del tamaño de una universidad. 30 libras de actitud concentrada, 4 años de experiencia en mantenimiento de la paz educativo y una certificación de animal de apoyo emocional completamente legítima. Sí, estaba bastante seguro de que la Universidad Galáctica no tenía idea de lo que estaba a punto de golpearlos, y estaba absolutamente seguro de que iban a ser mejores para el futuro.